Voy a pedir de que volteemos nuestra atención a la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de los Romanos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Quiero leer junto con ustedes los primeros 12 versículos de esta preciosa carta, la así llamada Carta Magna del Evangelio. Y Romanos 12, versos del 1 al 12, dice lo siguiente: Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el don de la profecía, usarse en proporción a la fe; el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos lo bueno. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándoos preferencia los unos a los otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, constantes en la oración. Vamos a dejarlo ahí, mis amados hermanos, y vamos a ir al trono de la gracia por unos minutitos y vamos a pedir la asistencia del Señor. Padre Santo, ahora que tu palabra ha sido, Señor, abierta, Padre Santo, Señor, estamos pidiendo con humildad la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que en esta hora, Dios mío, Señor, los corazones sean, Dios mío, rociados con un espíritu de mansedumbre, para que tu palabra llegue a su obra, Dios mío, de edificarnos. Padre Santo, también permite a este comunicador, a este predicador de tu palabra, el ser claro, el no hablar sus palabras, sino las tuyas, para que cada uno de nosotros, Padre Santo, podamos aplicar estas verdades a nuestros corazones y crecer en el, Señor, conocimiento de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. La carta de los Romanos, hermanos, debo confesar, es uno de los libros favoritos de las escrituras de este servidor de ustedes. Toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para exhortar, para redarguir, para edificar al hombre de Dios. Sin embargo, mi corazón tiene un tierno lugar para esta carta porque explica el Evangelio de Cristo Jesús de una manera tan clara, de una manera tan preciosa. Este libro empieza hablando de la universalidad del pecado, cómo a la ira de Dios se ha manifestado en contra del hombre a causa del fracaso del hombre de darle gracias a Dios y en vez de adorarlo a él, adorar a la creación. Además, habla de que en esta situación de pecado se encuentra toda la humanidad, tanto judío como gentil, por lo cual nadie tiene excusa. Todos somos pecadores y todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Todos a una nos hemos hecho inútiles. Este libro luego, como ningún otro, diría yo, explica lo que es la justificación por fe. ¿Cómo es posible remediar el asunto, hermanos, que nos separa de Dios, que es el pecado en nuestras almas, esa mancha que no puede ser quitada por la religiosidad, por la moralidad ni la ética? Y el Señor nos presenta que aparte de la ley de los profetas, nosotros ahora tenemos acceso a tener comunión con Dios. Podemos ser reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo Jesús y solamente Cristo Jesús. Entonces encontramos este glorioso intercambio a través del cual la justicia perfecta de la vida
hermanos, de Cristo Jesús nos es imputada a nosotros. En su muerte nosotros encontramos la expiación de nuestros pecados y de tal manera ya no hay condenación para nosotros. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús, las nuevas más grandes y más buenas que cualquier hombre ha recibido, hermanos, desde que, hermanos, el hombre fue creado. De tal manera de que este libro, hermanos, es un libro muy precioso. Sin embargo, luego de estar tocando otros temas, como la elección y también el plan de Dios para con Israel, en los capítulos 9, 10 y 11, ahora entramos a un capítulo, hermanos, sumamente práctico. Esa pequeña frase en donde dice por consiguiente, es una frase, hermanos, muy preciosa, porque es una frase, hermanos, que ata, amarra las grandes doctrinas del Evangelio con, hermanos, la vida práctica, la vida que vivimos en iglesia, la vida que vivimos en casa, la vida que vivimos, hermanos, mientras aguardamos el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que la teoría se abraza con la práctica. No tenemos que escoger entre uno y lo otro, porque la sana doctrina o la sana teología nos lleva, hermanos, a vivir una vida que es agradable delante de los ojos del Señor. Por eso en el capítulo 12, el Señor da varios consejos acerca de cómo el cristiano debe caminar y manejarse en este mundo. Habla, por ejemplo, de no adaptarse a este mundo. Y este es un consejo, hermanos, que sigue resonando cierto hace 2000 años como hoy. El cristiano no se adapta a este mundo, porque si nos adaptamos a este mundo, vamos a terminar como el mundo, vamos a abrazar los valores del mundo. Nuestros valores son los valores de Cristo y de Dios. Por eso el Señor dice en el versículo 2 que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos, pero mediante la renovación de la mente en la voluntad de Dios. Consejo, hermanos, práctico que el Señor nos da acá. También el Señor nos llama en el contexto de la iglesia, hermanos, a ejercitar la diversidad de dones que Dios nos ha dado y que lo hagamos, hermanos, con generosidad y con humildad. El que tiene don de profecía según la medida de fe que le es dada, el que predica, predicando, el de servicio en servir. No hay don, hermanos, que sea más grande que el otro. No hay, hermanos, delante del Señor una medida en la cual ciertos dones, hermanos, sean de más valor delante del Señor. Todos nosotros, porque los dones son los dones del Espíritu, nosotros los recibimos como de parte de Dios y los ejercitamos en amor. Verso 6, úsenlos, usen esos dones. Cada uno de nosotros, el pastor pastoreando, el predicador predicando, el que da con liberalidad, el que tiene don de profecía con fe, el de servicio, hermanos, en servir, el que enseña en la enseñanza. Cada uno de nosotros debemos de vivir este tiempo mientras el Señor viene, edificándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, orando los unos a los otros. Hermanos, amándonos sin hipocresía, dice el verso 9, aborreciendo lo malo y aplicando lo bueno. Aquí el Señor está hablando del amor fraternal que debe ser la característica de un discípulo. El Señor bien lo dijo en los evangelios, que esta es la marca del discípulo, no cuánto sabe, sino cuánto ama. De tal manera, hermanos, de que cuando nosotros suframos una experiencia en donde el amor no nos es manifestado por un hermano, esto no contradice las escrituras. Esto lo que señala es a nuestro estado pecaminoso en el cual nosotros necesitamos la gracia de Dios. El llamado sigue siendo el mismo. Hermanos de ejércitos de Dios, así como hermanos de familia de Cristo aquí en Miami, amémonos los unos a los otros, busquemos el bien los unos de los otros, ejercitemos nuestros dones para la gloria de Dios, no pensando más alto de nosotros de lo que debemos de pensar, sino con humildad mientras el Señor viene. Ahora en el versículo 12, que es el versículo en donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo junto, el Señor da 3 imperativos. Y él habla de la actitud del cristiano, hermanos, mientras aguarda la venida de Cristo. Y dice 3 cosas. Gozosos en la esperanza, número 1. Segundo, habla, hermanos, de pacientes en el sufrimiento o la tribulación, pacientes en la tribulación. Y tercero, dice, dedicados a la oración. Algunas de sus versiones dicen quizás constantes en la oración. Así que
Primero, hermanos, meditemos en lo que es, hermanos, este imperativo gozosos en la esperanza. El Señor quiere que como iglesia, hermanos, nosotros seamos gozosos en la esperanza. La esperanza está definida, hermanos, como la confianza de obtener algo que se nos ha prometido, algo o alguien que se nos ha prometido. Por ejemplo, Jacob, cuando se le prometió a Raquel como esposa, él tenía la esperanza, hermanos, de casarse con ella. Esa era la promesa de Labán, su padre. Hermanos, entonces el cristiano tiene una esperanza y esa esperanza es definida como una confianza de obtener algo que le ha sido prometido. Nuestra mirada, la mirada del cristiano está más allá de las realidades que ven nuestros ojos terrenales. El cristiano ha sido dotado, hermanos, con una mirada espiritual que va más allá de las circunstancias inmediatas en nuestro entorno. De tal manera, hermanos, que podemos decir que el objeto de nuestra esperanza es Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. El reinar con Cristo está en nuestro futuro. El disfrutar de la presencia del Señor, el contemplar el rostro del Señor, es el deseo del corazón de cada cristiano. Por supuesto, la esperanza es algo que nosotros empezamos, hermanos, a degustar el día de hoy. Como aquellos hijos, hermanos primogénitos, que ellos tenían derecho a esa herencia, pero no había llegado el tiempo todavía. Ellos ya empezaban a disfrutar, hermanos, de las bendiciones de la primogenitura. Nosotros también ya empezamos a disfrutar de las bendiciones, hermanos, de esperar en Cristo. Sin embargo, la plenitud de lo que nosotros esperamos todavía está por ser recibido. Nosotros esperamos, hermanos de los cielos, a Cristo Jesús, esperamos su venida, amamos su venida y todo lo que eso conlleva. Nosotros, hermanos, esperamos una ciudad cuyo arquitecto es Dios, una ciudad que no está hecha de manos, una ciudad en donde ya no habrá muerte, en donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá enfermedad y donde ya no habrá pecado. Nuestra esperanza invisible, hermanos, un día será visible. Y la esperanza no siempre va a estar ahí, porque la esperanza va a dar lugar a la realidad. Así como la fe no siempre va a estar allí porque va a dar lugar a la vista, pero el amor siempre va a continuar, hermanos. El eterno amor entre Cristo y su pueblo. Ahora el Señor califica esta esperanza y dice de que esta esperanza, hermanos, debe ser una esperanza gozosa. O sea que mientras nosotros aguardamos el recibir aquello que ha sido prometido por Dios, hermanos, que se resume en la persona de Jesús, nosotros esperamos con gozo. O sea, de que esta esperanza, hermanos, no da lugar a la melancolía. Esta esperanza no da lugar a la depresión. Esta esperanza no da lugar, hermanos, a la desesperación. Esto no debe formar parte de nuestra esperanza, sino el gozo expectante de, hermanos, estar con Cristo, el gozo expectante de ver el rostro de nuestro Señor, el gozo expectante de ver las promesas del reino cumplidas. Así que no nos desesperemos, hermanos. Esta vida es la antesala a la gloria que nos es prometido, pero es solamente la antesala. Y entonces nosotros, hermanos, recibiremos lo prometido. Pero mientras, hermanos, la promesa llega, nosotros debemos de entender de que el Señor espera de que esa promesa sea marcada por el gozo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Ni un segundo más tarde, ni más temprano, cuando Dios lo decida y su tiempo indiscutiblemente es lo mejor, las promesas de Dios en Cristo, hermanos, se cumplirán como se han cumplido las que Él prometió, hermanos, y que se cumplieron en la cruz del Calvario. ¿Por qué podemos estar gozosos? Podemos estar gozosos porque el fundamento de nuestra esperanza es el carácter de Dios. No son las circunstancias, no es ya empecé a ver de que las promesas están por cumplirse. No, no es el cambio de las circunstancias que pueden variar de regreso. El fundamento de nuestra esperanza es el carácter de Dios. Dios es el autor de las promesas que nosotros esperamos. Dios, hermanos, es el que dijo en Cristo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confían en Dios, confíen también en mí.
Esta es la causa del gozo y gozo espiritual, perdurable, inefable, seguro. Las promesas de Dios en Cristo se cumplirán, hermanos, y nosotros las aguardamos con esperanza, pero no solo esperanza, sino gozosos en la esperanza. A veces tenemos que pelear, hermanos, muchas veces por el gozo, porque nuestros ojos carnales empiezan a ver a las circunstancias a nuestro alrededor, empiezan a ver el precio de la canasta básica, el precio de la gasolina, las decisiones de los políticos, nuestro corazón empieza a perder el gozo. Hermanos, por el fundamento de nuestro gozo no es, hermanos, algo que no sea el carácter del Dios inmutable, el Dios verdadero, hermanos, en el cual nosotros hemos creído. Segundo lugar, el Señor nos anima no solo a ser gozosos en la esperanza, hermanos, sino ser pacientes en la tribulación, ser pacientes en la tribulación. A pesar de que muchos predicadores enseñan un falso evangelio, en el cual ellos anuncian de que nosotros tenemos derecho a una vida de placer, riqueza y bendición sin interrupción aquí en la tierra, eso no está en las Escrituras. La Biblia nos revela una realidad mucho más sobria. La Biblia nos revela, hermanos, de que el camino del cristiano va a estar regularmente atendido por las aflicciones. Quizás tú el mismo día de hoy estás pasando por una aflicción que tiene tu corazón lleno de congoja, lleno de ansiedad, lleno de pesar, lleno de desesperanza. Yo estoy aquí para decirte de que el Señor previó de que la vida del cristiano, el camino del cristiano, hermanos, iba a estar atendido por estas aflicciones. Es mejor esta verdad que la mentira anterior, la mentira que nos dice, hermanos, de que nuestra vida en esta tierra debe ser un paseo en el parque, hermanos, lleno de bendición material tras bendición material y ausente de aflicciones. Esa no es la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras es de que vivimos en un mundo caído, de que la tribulación y la aflicción es algo universal. Atiende los caminos, afecta los caminos del impío y del creyente. Dijo el Señor en el libro de Job de que el hombre, hermanos, nace para morir. Y así como las chispas se las lleva el viento, así al hombre se lo lleva el sufrimiento. Simplemente desde que nuestros padres cayeron en el jardín del Edén, hermanos, este mundo se volvió un lugar hostil, poblado de muerte, de traición, de pecado, de enfermedad. Así que en un mundo caído no vamos a poder evitar nuestra dosis de aflicción y tribulación. Pero no se queda allí, porque la tribulación del cristiano es diferente. El cristiano, hermanos, sufre tribulaciones de que el impío no sufre por su, hermanos, dedicación a la causa de Cristo. A veces recibimos humillaciones, a veces recibimos desprecios, a veces hay pérdidas de amistades por la única causa, hermanos, de amar y enarbolar la bandera de Cristo. También batallamos contra las pasiones encarnizadas de nuestra naturaleza carnal, tentaciones y persecuciones del mundo por el hecho de ser cristianos. De manera espiritual, hermano, nosotros sabemos algo, de que todas estas tribulaciones, aún la que tú estás pasando el día de hoy, Romanos 8:28, todo esto está contribuyendo para tu bien. Todo esto funciona bajo la divina soberanía de tu Padre Celestial en los cielos. No hay una aflicción, hermanos, que a Dios se le haya pasado, que mientras Él estaba atendiendo otro asunto, esa aflicción haya encontrado lugar. No, no, no. El Señor está sentado en su trono. Hermanos, y todas nuestras aflicciones, hermanos, ocurren debajo de su ojo divino, debajo de supervisión soberana. Tal manera que el Señor nos invita a que en medio de la tribulación, hermanos, nosotros seamos pacientes, porque Dios está con nosotros. Últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos fueron estas: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. De tal manera que enfrentamos con paciencia la tribulación. Sabemos que las manos de Dios, hermanos, nos cuidan. Sabemos de que la tribulación será una herramienta en las manos del alfarero para moldearnos en medio de pruebas, tentaciones, aflicciones, etc. Así que no desmayamos, porque aunque somos débiles, en Cristo somos fuertes. Y el fuego de la prueba no nos consumirá. Así como no consumió a Sadrach,
a Sac y a Abed-Nego, los amigos de Daniel, en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque, hermanos, había un cuarto allí con ellos, que era, hermanos, el Hijo de Dios. Así que el fuego no nos consumirá, sino lo único que va a hacer el fuego, hermanos, va a acrisolar nuestra fe. Por último, el Señor viene, hermanos, y nos incita, nos llama a ser constantes en la oración. Nos llama a ser constantes en la oración. El ejercicio de orar a Dios es el alma levantándose a comunicarse con su Hacedor. O de una manera más sencilla, es un hijo hablando con su padre. Si tú notas, no hay demasiadas reglas que el Señor establece a la hora de orar. A veces nosotros los hombres nos gusta poner reglas e inventar patrones, pero el hecho no es orar de pie, o orar sentado, o arrodillado, o postrado. El hecho no es orar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, con las manos levantadas, o en susurros o a gritos. Es simplemente hablarle a nuestro Padre Celestial. Y es alguien, hermanos, que nos habló primero a nosotros. Cuando Él, hermanos, nos dijo, vive, cuando nos levantó en medio de los muertos, cuando mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, es un Dios que está restableciendo las líneas de comunicación entre Dios y hombre a través de Cristo, para que nosotros le hablemos, para que nosotros lloremos, para que nosotros, hermanos, le alabemos, le agradezcamos, pongamos nuestras peticiones delante de Él. La oración es vital entonces para la vida del cristiano, porque a través de la oración, hermanos, nosotros conocemos más de Dios. A través de la oración, hermanos, nosotros guardamos nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. A través de la oración, hermanos, nosotros entendemos de que las tentaciones son mantenidas a la distancia. Por eso el Señor dijo que oremos, líbranos, Señor, de la tentación, guárdanos del malo, porque a través de la oración las tentaciones son mantenidas a la distancia. La oración, decía Juan Carlos Ryle, es como el respirar para el cristiano. La oración no es una condición para la salvación, pero Juan Carlos Ryle decía algo interesante, decía, la oración no es una condición para la salvación, pero decía este pastor, pero yo no he conocido a nadie que sea salvo que no ore, porque el orar, hermanos, es algo natural para nosotros. A través de la oración, el pan nuestro llega a nuestra mesa cada día y el Señor continúa proveyendo. A través de la oración, las enfermedades del pueblo de Dios son soberanamente sanadas. A través de la oración, el alma descarga sus aflicciones y el consuelo de Dios desciende, manteniendo nuestra mente centrada en las promesas de Dios, que para nosotros en Cristo son sí y amén. Así que mientras aguardamos la venida de Cristo, hermanos, esperemos, llenémonos de esperanza, pero seamos gozosos en la esperanza. Seamos pacientes en la tribulación. Dios continúa en control. En el libro de Apocalipsis, cuando vemos, hermanos, aquellas figuras y metáforas de dragones, de serpientes levantándose, de langostas con figuras monstruosas, atacando a los hombres, en medio de todo eso, ¿qué es lo que permanece inconmovible? Es aquel que está sentado en el trono. O sea que si en tu vida hay aflicción, hay tribulación y aún caos, tú puedes mirar a los cielos, ser paciente en la tribulación, gozoso en la esperanza y puedes ser constante en la oración. La oración es el privilegio que nosotros tenemos. Hermanos, la usamos como una expresión para bendecirnos los unos a los otros. Ciertamente nosotros oramos por vuestra iglesia y esperamos de que vuestra iglesia ore por nuestra iglesia y oremos los unos por los otros, hermanos. Es como una mano que se mueve, hermanos, para suavizar un golpe que ha recibido en otra parte del cuerpo. Así cuidamos nosotros los unos de los otros. Es cada miembro moviéndose para consolar, para traer el amor de Dios, hermanos, el uno al otro. Al orar, nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, con el ministerio de Cristo Jesús, que es la intercesión. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos de que Él vive para interceder por nosotros.
de tal manera que nosotros mortificamos nuestro egoísmo, mortificamos, hermanos, nuestro ensimismamiento espiritual al orar por otros, al orar no solo por mis necesidades, sino por las necesidades del hermano. Y el Señor dice, hagan esto mientras yo vengo, sean constantes en esto. El Señor, hermanos, nos dio a Cristo para que nosotros oremos, para que tengamos acceso a Dios. Quizás tú te has preguntado si Dios oye tu oración, y yo te pregunto si tu confianza está puesta en Cristo, y la respuesta es sí, tú tienes acceso al trono de Dios. Cércate, sin confianza terrenal, pero con confianza espiritual, de que el camino nuevo y vivo que es Cristo ha sido abierto para que tú ores por tus hermanos, para que tú ores por ti mismo, para que tú ores por la iglesia en general. Hermanos, no importa cómo, nadie tiene un cronómetro a ver cuánto tiempo estás orando, nadie está midiendo la calidad de tu oración, eres tú, somos nosotros, orándole a nuestro Padre Celestial. Seamos constantes en esto. Llamados a la constancia, a la perseverancia, a orar en todas sus formas, dando gracias a Dios, rogándole a Dios, confesando con confesiones de arrepentimiento nuestro pecado, intercediendo por otros. Es a veces por la falta de oración, hermanos, de que nuestras vidas espirituales empiezan a desnutrirse, y explica, hermanos, el levantamiento de nuestras pasiones carnales muchas veces por la falta de oración. Así que el consejo del Señor, hermanos preciosos, es de que perseveremos. Perseveremos en la oración, seamos constantes en ella. Si tienes problemas orando, pídele a un hermano que ore contigo, hermanos, y pidámosle de que nuestra fe sea aumentada, de que nuestra esperanza sea gozosa, y que en medio de la tribulación recibamos paciencia divina. Oramos a un Dios que oye, no un ídolo mudo. Oramos a un Dios que contesta, y contesta siempre. No será siempre la respuesta que nosotros querramos, pero siempre será la mejor respuesta, porque Él es Dios y Él es sabio. Y Él, hermano, sabe todas las cosas. Él nos oye, hermanos, no porque lo merezcamos, sino porque somos sus hijos. Él nos oye, hermanos, porque estamos revestidos de Cristo. Y sus oraciones, las oraciones del pueblo de Dios, son un incienso dulce delante de la presencia del Señor. Él oye, hermanos, y seguirá oyendo. Y como dice la palabra del Señor, su oído está, hermanos, atento para escuchar. La constancia viene como un resultado de nuestra necesidad, de reconocer nuestra necesidad. Cuando creemos que no tenemos necesidad, oramos poco, porque creemos de que todo lo podemos buscar por nuestras propias fuerzas. Ojalá que el Espíritu de Dios me muestre a mí, y ojalá el Espíritu de Dios te muestre a ti cuán necesitados estamos de Dios, de su gracia, de su presencia, de su poder, de la llenura de su Espíritu. Y entonces, hermanos, nuestra vida de oración se va a desatascar, y vamos a orar, y vamos a orar con constancia. Oremos no solo por nosotros, por nuestros gobernantes, por nuestra ciudad, por el país, por la iglesia, por el mundo. Y podemos orar, hermanos, para que el Señor regrese también. Ciertamente vengo en breve, y como Juan nosotros decimos amén. Sí, ven, Señor Jesús. La alta teología de Romanos de los primeros 11 capítulos nos lleva a estos divinos imperativos que repetimos hoy mientras el Señor viene, mientras aguardamos su aparición gloriosa. Ejército de Dios, seamos gozosos en la esperanza, seamos pacientes en la tribulación, y seamos constantes en la oración. Oremos. Padre Santo y bueno, Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor, que es diáfana, que es clara, que nos enseña, Dios mío, Señor, a vivir, que nos enseña, Señor, a esperar, pero no solo a esperar, sino a esperar con gozo. ¿Por qué? Señor, porque, Señor, las promesas que nosotros esperamos descansan en el carácter de un Dios fiel. Gracias te damos, Señor, Padre Santo, aún por las pruebas, porque en tus manos, Señor, son herramientas útiles para nuestra santificación. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, porque ninguna de ellas ocurre aparte de tu supervisión divina. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos dé la fortaleza para resistirlas y permitir, Señor, de que esa paciencia
tenga, hermana, tenga su tiempo completo para que haga, Señor, aquello para lo cual tú la has destinado, como dice Señor Santiago. Padre Santo, Señor, por último, Señor, derrama sobre, Señor, ejército de Dios, un dulce, Señor, espíritu de clamor y oración. Señor, cuando tú te enojaste durante tu ministerio en la tierra, Señor, y sacaste a los cambistas, Dios mío, Señor, de los atrios de tu templo, tú le recordaste, Señor, a ellos de que tu casa, Señor, casa de oración, Señor, debía ser llamada. Oh, Señor, que si por algo, Señor, vamos a ser reconocidos, es de que, Señor, con frecuencia nosotros tocamos, Señor, las puertas de tu cielo, Señor, y con frecuencia nos acercamos, Señor, a tus altares, a pedir, Dios mío, misericordia, socorro, porque, Señor, estamos tan necesitados de ti. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy yo, Señor, por el privilegio, Señor, de haber estado con mis hermanos. Señor, permite, Dios mío, que un día esté presencialmente con ellos. Señor, para recibir de los dones de ellos, Señor, y impartir, Señor, cualquier don que tú me des para darle a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice al pastor Alex Cárcamo, a su esposa, Señor, a todos los hermanos de aquella amada iglesia. Yo te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.